Nadie debe asustarse de lo que piensa, aunque su pensar aparezca en pugna con las leyes más elementales de la lógica, porque todo ha de ser pensado por alguien, y el mayor desatino puede ser un punto de vista de lo real. Que 2 y 2 sean necesariamente 4 es una opinión que muchos compartimos, pero si alguien, sinceramente, piensa otra cosa, que lo diga. Aquí no nos asombramos de nada. José María se definía por la letra P. Me explico. Por su patria chica, que era la Puebla, de Cazalla. Por su religión, que era la pintura. Su iglesia, que era el PC. El PC hoy a la gente joven se cree que es un trasto del ordenador, pero en fin, hay que decir que el PC entonces era el Partido Comunista de España, o el partido casi por antonomasia. Su Virgen María era Pablo Picasso. Y sus comuniones eran el pan y la patata. En el año 52. Y lo conocí una tarde que fui a ver unos documentales de arte que daban en un sitio que eran gratis. Pues yo siempre iba a sitios gratis, claro. Lo que hubiera gratis, allá íbamos. Entonces, pues nada, y ahí me senté en una sillita y al lado se sentó el señor Moreno Galván y empezamos a charlar y ahí se lió la cosa, no sé. Ya a partir de ahí, pues no, nada, nos fuimos a tomar un café y después, ¿qué pasó? Pues... pues me invitó a otro café, porque no había para más que para cafés. Todas las cosas bonitas de Sevilla me las dio a mí. Me esperaba en la empresa. Y luego pues, venía para acá, me venía yo en la empresa y él se quedaba allí. Estaba trabajando con el padre. Estaban trabajando en casa de Felipe, de albañil, porque ellos, toda la familia, estaban trabajando en los albañiles. Eran familia modesta y de la Puebla de Cazalla. Y entonces le preguntó si habían también trabajado en el Palacio de Medinaceli, en la casa de Pilatos. Y entonces José María le contó a Felipe, le hizo un inventario completo de las riquezas artísticas de la casa, de la data, de las estatuas romanas, de los mosaicos, de todo. Claro, y Felipe se quedó completamente estupefacto que una persona así tan aparentemente humilde supiera tanto de arte. No tenía unos estudios universitarios, ni de bachiller, ni de nada de esto. Él había trabajado como albañil con su padre, de hecho él conocía la maestría de la construcción gracias a su padre, y había sido una persona que había hecho el servicio militar. De hecho iba vestido de militar cuando entraba a la exposición, entraba vestido de militar. Él decía que se dedicaba solo a observar, que no hablaba con nadie porque podía producir revuelo, ¿no?, un militar dentro de una exposición contemporánea. Y bueno, después de todo eso, ¿no?, de tener una vivencia y una madurez de las experiencias que le iba ofreciendo la vida, es cuando decide entrar en la escuela de periodismo. Y la carta de ingreso le pedían que hablase sobre sus 20 folios, sobre su influencia literaria y sus viajes, y los viajes más importantes que a él le habían influido. Y él lo que hace es proponer su vida como un viaje, y te habla de su padre, y te habla de su madre, y te habla de... Es decir, algo muy fluido, es una carta muy fluida en la que él te va hablando de cómo iban pasando las cosas de su vida y qué lectura en ese momento le iban influyendo más, pues Machado o Miguel de Unamuno, pero lo va haciendo desde una honestidad y una sinceridad y recordando siempre dónde estaban sus orígenes, que era la Puebla. Una de sus obsesiones era que la gente aprendiera como él había aprendido,
a base de muchísimo trabajo, muchísimas horas, de ver muchos museos, de entrar, de mirar obras, de analizarlas, de escrutarlas, que aprendiéramos a mirar un cuadro. Nos llevaba muy a menudo al Museo del Prado, nos sentaba delante de las obras, nos decía, nos pedía acercaros al detalle, y ahí veréis cómo se puede descomponer todo, y en realidad todo sigue estando ahí, pero todo desaparece de la vista, o desaparece de tu imaginación, desaparece, o sea, las cosas se deforman aparentemente, pero en realidad siguen estando ahí. Bueno, toda esta manera de ver un cuadro es quizá la que casi todos los críticos posteriores, casi todos los artistas tenían como lo más valioso de la aportación de mi padre al mundo del arte. Un hombre que arriesgaba, un hombre comprometido, un hombre culto y sensible, y desde luego con una intuición muy particular para ver cosas, para ver obras y sacar de ellas y tal vez de sus propios autores, sacar la parte interesante, la parte que interesa, ¿no?, a los demás, saber de la vida y obra de un artista, ¿no? En privado puedo decir que sigo aplicando sus enseñanzas y para mí está súper vigente, ¿no? Él estaba metido siempre en el arte, con mayúscula, o sea, el arte en general y el románico en particular, que era lo que, cuando yo lo conocía, era lo que más le interesaba. Se había criado en un mundo barroco, de blanco, de paredes encaladas. Cuando descubrió el románico, descubrió la piedra desnuda, descubrió el mundo de lo austero o el mundo del misticismo románico y tal, quedó completamente fascinado. La creación, pues, no consiste en inventar, sino en descubrir. Me sacan un álbum para que vea la boda que tengo que elegir. Entonces yo le dije, mire usted, déjese de chorradas de estas de álbumes y dígame la boda más barata que pueda haber, la más barata. Entonces me dijo que la boda más barata tenía que ser a las 9 de la mañana, no más temprano, porque más temprano el cura se tenía que madrugar, y ni más tarde, porque luego ya era lujo. Entonces a las 9 de la mañana, y que además no me encenderían las luces. Nos casamos en 5 minutos y entonces nos fuimos a un bar que había al lado de la glorieta de la iglesia, que es donde nos casamos. Había allí un bar que daba unos churros riquísimos y nos fuimos allí a tomar chocolate con churros, café con churros. Y Chumi nos trajo un regalo, que era una bolsa de patatas, 2 kilos de patatas y una cazuela, una sartén, para que hiciéramos la tortilla, las patatas. Yo me vine a Madrid y trabajé en la Bienal Hispanoamericana de Arte, con Leopoldo Panero. Y entonces Joselito estaba en Sevilla o en La Puebla, pasándolo mal. Había dejado de trabajar, no sé por qué, y realmente quería venirse a Madrid. Yo hablé con Panero, Eduardo Llosén también habló con Panero, y conseguimos que se viniera a trabajar a la Bienal. La personalidad de José María Moreno Galván empezó a destacar desde ese ámbito de la primera Bienal Hispanoamericana, que es como el primer episodio, podemos decir, en el cual el régimen intenta construir una figura de una España artística que, en teoría, puede crear libremente y puede recibir libremente artistas de todas las nacionalidades. Él trabajaba en el Instituto de Cultura Hispánica. Ahí fue donde lo conocimos y lo encontramos una persona tan extraordinaria, tan activa, tan inteligente, que realmente es alguien que no hemos podido olvidar nunca más en la vida. José María Moreno Galván. Y ahí él nos dijo que estaba preparando, ¿no es cierto?, un estudio sobre el Guernica de Picasso, y etcétera, etcétera.
Y me acuerdo que con gracia, eran los tiempos de Franco, con gracia darle nos quedamos mirando y dijimos, bueno que será. Desde luego lo echaron inmediatamente después de lo que él hizo, lo que él publicó. No sé, creo que no alcanzó a publicar ni nada, pero supieron de esto. Se fue a Cannes en viaje en coche, después de haber hablado con 3 o 4 amigos que tenía en el Museo de Arte Contemporáneo, del que él entonces era el que vendía las entradas en la puerta, o sea que en realidad no tenía su relación con el museo, era simplemente la de un chico para todo, que estaba allí trabajando por 4 duros. Se fue a hablar con Pablo Picasso. Llegó a Cannes, pidió audiencia, por supuesto no se la dieron, de momento, pero entonces él dijo, bueno, pues estoy en la playa, si queréis algo, llamarme. Se quedó en la playa de Cannes y durmió varios días en la playa. Finalmente fue recibido por Picasso y bueno, y estuvieron un día entero hablando, varias horas, hablando pues de España sobre todo, y de la situación, pero de arte también muchísimo. Casi todos los otros grandes maestros le han legado al arte propuestas problemáticas. Picasso le ha legado la propuesta de la libertad. Él estaba con Dionisio Ridruejo, pero eso, bueno, fue poco tiempo. Duró poco tiempo porque la gente del partido empezó a venir a casa a machacar, para que José María se hiciera del partido. Había un grupo no muy numeroso que nos reuníamos los domingos y hablábamos de política y de lo que se podía hacer, lo que se estaba haciendo, los contactos con otros partidos, pero todavía José María no era del Partido Comunista. Trabajó con Dionisio en aquella época y conmigo también. Un día se fue allí, estaba con Dionisio, y entonces Dionisio le dijo, mira José María, yo creo que tú eres comunista, no puedes estar aquí, o sea que haz el favor de aclararte ya de una vez. Y entonces ya le dijo José María, pues sí, ya sí, me he hecho del partido. Hacia los años 61, 62, había una tertulia en el Café Pelayo y uno de los que solían ir por allí con frecuencia, esto era los martes, me parece, no estoy seguro, martes o miércoles, era José María Moreno Galván, también iba Armando López Salinas, Antonio Ferres, Alfonso Sastre, Daniel Gil, que es el portalista de Alianza Editorial, y en fin, un montón. Y los que entonces se llamaban los sospechosos de costumbre. Y hablábamos de política, de qué hacer, de qué documentos organizar, de qué apoyar, en fin, hacer notar al franquismo la presencia de gente descontenta y que no estaba dispuesto a seguir siendo solo descontentos. Cuando en algunas reuniones de partido que se celebraron en su casa, ahí en la calle Fuenterrabía, una casa llena de libros, una casa llena de cuadros de sus amigos, de Saura, de Millares. En una casa llena coleccionaba botellas, en una casa llena de pulseras ibéricas que andaba por ahí, de cachivaches de todo tipo, cuando él recorría los pueblos de un lado para otro de este país, buscando su cultura, buscando sus tradiciones, sus expresiones artísticas. En esa casa nos reuníamos allí, y a él, como decía Alberti, al que he citado antes, hablaba de una sociedad sin clases y sin reuniones. Él, cuando hablábamos de cosas de hacer y tal, a veces se dormía porque le aburrían bastante, o le debían de aburrir algo a las elecciones, pero, de todas maneras, buen comunista, abría el ojo, y porque pensaba que era la realidad lo que había que transformar, y las cosas concretas, abría el ojo y decía, ¿qué habéis acordado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer mañana? En esos años él fue el primero, quizás fuera mi primer profesor de marxismo, porque él estaba ya en el Partido Comunista, yo estaba rondando la izquierda y él me hablaba y tuvimos varias continuadas entrevistas en este sentido, ¿no?
todo un movimiento, es decir, que entendía también la necesidad de que el mundo de la cultura junto al mundo del trabajo diera una respuesta a ese mundo que en nuestro país de la dictadura, que impedía el desarrollo de la cultura, que impedía, es decir, en un mundo de censuras donde no solo la cultura sino la vida misma era censurada todos los días. Lo conozco por seudónimo. Un amigo mío, Rojeras también, que había estado conmigo en la Facultad de Políticas, me dejó una revista que acababa de salir en París de la oposición antifranquista en español, que eran los cuadernos del ruedo ibérico. Y en el número 1, que salió en el verano de 1965, sale un artículo que se hizo célebre, que se llamaba La generación de Fraga y su destino. Un artículo o un trabajo que tuvo una gran incidencia, por lo menos en los medios culturales y más allá de dichos medios culturales, donde ponía sin duda a parir al ministro de Información, que bien se lo merecía, por cierto. Dices, cuando visito el Museo de Arte Contemporáneo, y he aquí un mea culpa, yo visito poco el Museo de Arte Contemporáneo. Me coge lejos de casa, en fin, yo no sé conducir, me tienen que llevar, en fin. No visito con mucha frecuencia el Museo de Arte Contemporáneo y no soy un habitual. Creo que sí, que faltan muchas cosas. ¿Qué te diré? Faltan, por ejemplo, Picassos, pues, pero en fin, eso no es una culpa del museo, eso es una culpa de este país y de las circunstancias de este país. Faltan un Miró, faltan muchas más cosas. Faltan muchas cosas en ese museo, evidentemente, y faltan cosas de la pintura moderna actual española. Las posibilidades que teníamos de ver eran muy reducidas. Las exposiciones internacionales casi inexistentes. Aquí, hasta entrados